Bienvenidos a Historia y Arqueología. El anfiteatro de El Yem, también llamado Coliseo de Tisdrus, está situado en la ciudad de El Yem, en el vilayato de Madía, en Túnez, la antigua ciudad de Tisdrus ubicada en la entonces provincia romana de África. Es el mayor anfiteatro romano de África y el cuarto del mundo, después del Coliseo de Roma, el anfiteatro de Capua y el anfiteatro de Pozzuoli, y uno de los mejor conservados del norte de África. Es el monumento romano más conocido de Túnez y acoge cada año a unos 530.000 visitantes. Fue construido en 238 después de Cristo por el procónsul Gordiano, bajo el reinado del emperador Maximino el Tracio. Reemplazó a dos edificios del mismo tipo, cuyo estudio ha permitido analizar el origen de estas grandes construcciones destinadas al ocio. Probablemente fue escenario de combates de gladiadores, carreras de carros y otros juegos de circo, en especial exhibiciones de fieras y representaciones de cacerías de animales. Sus dimensiones son de casi 148 metros de largo y 122 metros de ancho. La arena interior es una elipse de 64 metros de largo y medio por casi 40 metros de ancho y tenía capacidad para unos 35.000 espectadores. A pesar de que una parte de sus piedras se utilizaron para construir la ciudad de El Yem, aún se conserva en muy buen estado. Se cree que se mantuvo intacto hasta el siglo XVII y que a partir de 1695, de acuerdo con la tradición árabe, se comenzó a demoler la fachada exterior. Todavía se conservan los fosos de los leones y un sistema muy elaborado de canalizaciones y cisternas para la recogida del agua de lluvia. A veces recibe el nombre de Sar de la Caena, por la princesa bereber Caena, que en el siglo VII unió las tribus bereberes para frenar el avance de los invasores musulmanes. Vencida y perseguida, se refugió con sus seguidores en el anfiteatro, donde resistió durante 4 años. Según la leyenda, fue traicionada por su joven amante, que la apuñaló y envió su cabeza embalsamada al jefe del ejército árabe. De acuerdo con el especialista Jean-Claude Golbin, el edificio constituye, junto con otros ejemplos, el apogeo de este tipo de monumentos, al final de una evolución arquitectónica que se extiende a lo largo de casi 4 siglos. Sin embargo, según el arqueólogo e historiador Hedi Slim, la situación de Tisdrus, con sus 3 anfiteatros estudiados con métodos científicos, parece única en el mundo. El anfiteatro fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. El anfiteatro actual es el tercer edificio de espectáculos construido en Tisdrus, una ciudad que fue próspera gracias al desarrollo de la olivicultura y al comercio. Es el mejor construido y conservado de todos, con una gran cantidad de vestigios que han permitido a los especialistas estudiar su evolución a lo largo del tiempo. El segundo anfiteatro, cuya existencia había sido ya intuida por el arqueólogo Charles Tissot, fue excavado en la década de 1960, mientras que el primero fue sacado a la luz gracias a las campañas dirigidas por Hedi Slim a partir de 1973. El primer edificio tenía una capacidad de 6.000 espectadores y fue calificado como rudimentario, embrionario o muy antiguo. Jean-Claude Golbin dató su origen en el siglo I, aunque habría sido abandonado a finales del mismo. Debió por lo tanto haber estado cerca de los edificios de la época republicana, los cuales se ubicaron adaptándose a la configuración del terreno. En efecto, el lugar escogido para su construcción, que había albergado sepulturas en la época prerromana, es el único relieve natural de la zona adecuado para levantar una edificación. El anfiteatro fue tallado en una colina de travertino sin el empleo de albañilería y con formas irregulares. Las gradas, en número limitado, fueron esculpidas en la roca y la cávea fue excavada. La arena tenía unas dimensiones de 49 metros de largo por 40 de ancho. Parece ser que el graderío se erosionó con bastante rapidez y fue reparado con ladrillos de barro sin cocer. La aparición del edificio pudo estar relacionada con el asentamiento en la ciudad de una comunidad italiana aficionada a los espectáculos, quizás de origen campano o etrusco.
siendo ambas regiones el origen de los juegos en los anfiteatros. El segundo edificio, que tenía una estructura maciza en sus líneas generales, se construyó a finales del siglo I o en el siglo II sobre la misma colina que su predecesor. Su contorno era más elíptico debido a un terraplén existente en la arena y al graderío del anfiteatro anterior. El terraplenado de la arena, de 2,5 metros de altura, permitió regularizar su forma. Las gradas tenían una capacidad total de 7.000 espectadores. Eran de tamaño irregular y estaban delimitadas por compartimentos realizados con ladrillo, separadas por espacios a modo de corredor. Parece que hubo un total de 24 compartimentos, de los cuales se mantienen en diverso estado de conservación. La arena tenía 60 metros de largo por 40 de ancho, siendo las dimensiones totales del edificio de 92 por 72 metros. Goldwyn describe también un palco y una capilla situados en el eje oeste. La construcción carecía de un aspecto estético, aunque sus importantes mejoras técnicas la hicieron más funcional. Durante la época de la dinastía Severa, a principios del siglo III, la ciudad experimentó un gran crecimiento, debido a un floreciente comercio del aceite de oliva y del trigo y favorecido por su situación como cruce de rutas comerciales. El segundo anfiteatro se quedó insuficiente y se reemplazó por el edificio actual, más importante, construido sobre un terreno llano. Este modo de proceder se repitió en otras ciudades como Cartago, Nimes o Roma. La construcción del anfiteatro estaría ligada a una manifestación de evergetismo de la élite de la ciudad. Sin embargo, para Hedy Slim su coste contrasta con la ausencia de restos epigráficos asociados con un evergetismo local, relacionado principalmente con la organización de los juegos. La edificación en una época posterior en el tiempo implicó una corrección en los problemas ocasionados por las edificaciones precedentes más allá de la funcionalidad, innovaciones que constituyeron asimismo un factor de longevidad. Además de los anfiteatros, la ciudad contaba con un teatro y un circo, que en la actualidad todavía no han sido excavados. El carácter monumental de la ciudad permitía el desarrollo del ocio según el estilo de vida romano. Los arqueólogos han encontrado numerosas representaciones de los juegos de anfiteatro en las viviendas privadas, en particular en los mosaicos. Para Hedy Slim, los 3 anfiteatros de Tysdrus atestiguan un entusiasmo permanente por los juegos. Aunque la presencia de una comunidad italiana permitiría explicar la aparición en época muy temprana de un monumento de tales características en este lugar. La afición por los ludi de la población local pudo haberse expresado en concreto mediante el gusto por ciertos tipos de espectáculos, en particular los llamados venatio, que enfrentaban a animales salvajes, y en menor medida a través de las exhibiciones donde participaban gladiadores. Los animales aparecen como elementos muy detallados y también en ocasiones como tema principal. En la casa de la procesión dionisíaca se descubrieron 2 mosaicos que representan combates de fieras como leones devorando un jabalí y tigre atacando a unos onagros. Las reproducciones de caza podrían ser asimismo simples simulaciones de captura de animales salvajes, con las manos de los supuestos cazadores como arma imaginaria. El anfiteatro podría igualmente haber servido como lugar de tortura de los condenados a muerte abandonados a las fieras, como muestra un mosaico del Museo Arqueológico de El Yem. El gran anfiteatro no se empleó para la organización de naumaquias, debido a la dificultad de abastecimiento de agua en la región y a la falta de estanqueidad, sin la cual estos espectáculos podrían haber resultado peligrosos para el edificio. Los juegos permitieron desarrollar diversas asociaciones profesionales en la ciudad de Tysdrus llamadas sodalidades, que disponían de animales en propiedad a disposición de los organizadores a cambio de una remuneración económica. Un problema de competencia de este tipo pudo haber generado tensiones en la antigua villa. En el mosaico denominado Bestiario de Celebración en la Arena, fechado en el siglo III y expuesto en el Museo Nacional del Bardo, se muestran estas sodalidades.
Los invitados están situados alrededor de una mesa y delante de ellos se ubican otros personajes que probablemente son sirvientes, uno de los cuales dice, Silentium dormant tauri o silencio. Los toros duermen. Los toros yacen acostados en primer plano y los invitados sostienen diversos símbolos. La discusión es bulliciosa y provoca que algunos toros, que también tienen símbolos en sus grupas, se despierten. El mosaico de la caza en el anfiteatro de Esmirat, datado de los años 235 a 250, o incluso entre 240 a 250 según Azedim Beschauch, es un documento excepcional sobre el mismo tema. Representa a dos cazadores en el momento en que 4 leopardos caen abatidos, mientras que un texto explica que el momento final del espectáculo es el del pago de la fiesta. Un heraldo pide 500 denarios por leopardo para que un personaje llamado Magerio los pague tras haber sido solicitado por la muchedumbre. Este desembolsa el doble de la suma pedida, es decir, 4000 denarios. Este evergetismo atestigua en cierta forma una práctica similar a lo que ocurría en Roma durante los Juegos Cuestorios. El dinero se pagaba a los telegeni, un grupo organizador conocido como sodalidad por otros documentos, que tenían como símbolo una media luna sobre una vara, representado en el mosaico, y a Dioniso como divinidad protectora. Otras sodalidades ejercían su actividad en el África romana, con diversos emblemas y divinidades tutelares. Constituían una sociedad compleja, donde además de su papel como organizadores de espectáculos también gestionaban exequias y otras funciones económicas como exportadores de aceite de oliva, armadores u otras actividades lucrativas de interés. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por el gran anfiteatro de El Yem en Túnez. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Hasta pronto.